hizo Dios los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos en 6 días. ¿Alguna vez te has detenido a preguntar por qué Dios haría los cielos y la tierra en 6 días cuando pudo haberlos hecho en un segundo, en un instante? Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y Colin, debo reconocer que yo mismo en algún momento me he hecho esa pregunta. ¿Por qué Dios eligió crear el mundo en 6 días? Pues para poder entrar en su reposo el 7º día. Esa es realmente la idea central. Y al considerar este tema del día de reposo, no sé si haya otro de los mandamientos que haya sido más controversial y mal interpretado que este. Me refiero a cosas como considerar que estas reglas antiguas se refieren a un día en el que no puedes hacer nada. Pero el regalo del día de reposo es un don maravilloso. Tener un día para descansar, un día para saborear las cosas eternas y buenas de Dios, para adorarlo. Para cualquiera que realmente ame a Cristo, eso es algo muy especial. El domingo es mi día favorito de la semana. Estar con el pueblo de Dios y adorarlo es un anticipo de la eternidad. Es un regalo maravilloso. Muy bien, acabas de decir que el domingo es tu día favorito de la semana. Pero para los que son pastores como tú, es diferente. Bueno, es un día en el que estoy trabajando, no es mi día libre. Yo descanso los lunes. Pero el regalo del día de adoración en conjunto que celebramos los domingos es un don maravilloso. Es como una ventana en el tiempo para fortalecer nuestro entendimiento de la eternidad, para reunirnos con el pueblo de Dios y poner la mirada en las cosas eternas. Eso es maravilloso. Y entonces entramos en el eterno debate de nunca acabar sobre el día exacto que debe observarse. Pero lo importante es que debe observarse y que el pueblo de Dios se reúna. Eso es un anticipo de lo que será estar en la presencia de Jesús por la eternidad. Y necesito fijar mi mente en eso. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Así que este día de adoración es un regalo maravilloso que nos ayuda en nuestra vida cristiana. Y creo que es algo que debe ser abrazado, saboreado y celebrado. Todos los mandamientos de Dios son buenos y muy especialmente el 4º mandamiento. ¿Sabes? En la medida que pasa el tiempo, más disfruto y aprecio el 4º mandamiento. Recuerdo que cuando era joven, escuchaba eso del día de reposo y pensaba, vaya, eso suena a algo increíblemente aburrido. Y creo que lamentablemente muchas personas pueden tener la idea de que el día de reposo es un día en el que no se hace nada. Vas a la iglesia y luego te vas a casa y no haces nada. Pero, ¿tenía Dios en mente las cosas que puedes hacer y las que no puedes hacer? Sí, claro, y por supuesto, cuando Dios nos habla de las bendiciones del día de reposo, está hablando de las cosas que sí podemos hacer, de las que tenemos el privilegio de hacer, como acercarnos a Él en adoración. Y esa es la mayor bendición de nuestra vida. Eso es un anticipo de la eternidad. Una persona que no está interesada en adorar a Dios debería hacerse seriamente esta pregunta. ¿Por qué creo que estaré en el cielo, donde eso es lo que todos estaremos haciendo por la eternidad, si no tengo un corazón para eso aquí en la tierra? Si no tengo amor por la adoración a Dios, ¿por qué creo entonces que estaré allá en el cielo? Una de las señales de un verdadero cristiano es que ama adorar a Dios, porque ama a Dios, y por lo tanto es un privilegio unirse a su pueblo en adoración a Dios. Bueno, vamos a pasar un poco más de tiempo examinando este 4º mandamiento y nuestra lucha con el tiempo. Si puedes, espero que abras tu Biblia y nos acompañes en Éxodo capítulo 20. Con nosotros, el pastor Colin. El 4º mandamiento nos muestra la dignidad del trabajo como una expresión de la imagen de Dios. Es muy importante que podamos entender esto. Ahora, por supuesto que esto puede sonar maravilloso, pero la realidad es que muchos de nosotros nos sentimos abrumados por nuestro trabajo. Y Dios nos da 2 enseñanzas aquí en el 4º mandamiento que considero muy poderosas y al mismo tiempo muy prácticas. La primera tiene que ver con todo este tema de dividir tu trabajo. En el versículo 8 vemos, 6 días trabajarás, 6 días. Nota otra vez en el versículo 11, porque en 6 días Dios hizo el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos.
¿Alguna vez te has detenido a preguntar por qué Dios haría los cielos y la tierra en 6 días, cuando pudo haberlos hecho en un instante? Entonces, ¿por qué 6 días? Y la respuesta, sin lugar a dudas, es que Dios estaba modelando un patrón para dividir nuestro trabajo. Dios nos está enseñando cómo debemos trabajar a través del ejemplo de cómo Él mismo lo hizo. Él nos está formando en lo que significa un trabajo efectivo. Dios ha dividido el tiempo con un propósito. Nos ha dado en el mismo orden de la creación un día, una semana, un mes, las estaciones del año. Y en la creación misma Dios modela un patrón de trabajo que tiene ritmos de descanso y ritmos de trabajo. Y el mismo orden de la obra de Dios en la creación muestra la importancia de la estructura dentro de nuestro trabajo también. Aunque a veces tu trabajo parece una montaña abrumadora que miras y dices, ¿cómo voy a terminar de hacer todo esto? Y cuando te sientes abrumado por tu trabajo, pierdes la capacidad de funcionar. Ahora bien, el trabajador exitoso va a ser aquel que imita el ejemplo que Dios nos dejó y aprende entonces a dividir el trabajo y establecer prioridades. Estas son las dos cosas que vemos en el relato de la creación. Te confieso que esa es una de mis mayores luchas y estoy seguro de que muchos de ustedes podrían decir lo mismo. Tengo que hacerme la pregunta, ¿qué necesito hacer hoy? ¿Qué necesito hacer esta semana? ¿Qué tiene que hacerse dentro del espacio de un mes? Y entonces, ¿qué debo buscar lograr en un año? Y después, desarrollar un plan. No estoy hablando solo del trabajo remunerado. Hablo de cualquier trabajo que Dios te haya dado a hacer, de traer alguna estructura a tu vida en el cumplimiento de lo que has identificado como tu responsabilidad dada por Dios. Ustedes que me escuchan y son amas de casa, por ejemplo, ¿cómo evitar la sutil tentación de caer presa de la televisión durante el día y luego terminar odiándote a ti misma por haber perdido tiempo valioso? Tienes que poder definir cuál es el trabajo que debes hacer, y más aún si es un trabajo no supervisado. Tienes que organizarte para poder ser efectiva. Si has de hacer un gran trabajo en este alto llamado, ¿cómo se vería eso? Haz una lista. ¿Qué tendrías que hacer en un año? Luego divídelo. ¿Qué tendría que hacer en un mes? ¿En una semana? ¿Qué debería hacer comenzando ahora mismo? Divide tu trabajo, sea remunerado o no, en partes pequeñas y manejables. Ese es el patrón que aprendemos aquí en la Biblia, porque nada es más paralizante que sentarse frente a una tarea enorme que nunca ha sido desglosada en pasos ordenados y manejables. Luego considera un día como una unidad de trabajo. Haz lo que debes hacer hoy y luego descansa. Ese es el patrón de Dios. Por eso Él te dio la noche. Aprende a ver 6 días como otra unidad de trabajo y luego toma un día de descanso. Por eso Dios nos dio el día de reposo. Mira las estaciones que Dios planeó en el orden de la creación. Planea tiempos de vacaciones, fines de semana libres. Trabaja con el presupuesto que tengas, pero planea de tal manera que haya descansos en las estaciones de tu año. Esto lo encuentras en el Antiguo Testamento. Si estudias las fiestas después de la cosecha, verás a lo largo del año descansos estacionales que Dios desarrolló en el patrón de la vida de su pueblo. Planea tus vacaciones con anticipación. De hecho, las estaciones hacían eso. Había un orden, así como cuando nosotros sabemos que llega la Navidad y la Pascua. En el calendario del Antiguo Testamento había un patrón de fiestas, descansos que podían planearse con antelación, porque parte de la alegría está en la anticipación de saber que se acerca ese tiempo esperado. Eso es sumamente práctico, pero lo encontramos también en el cuarto mandamiento. Y es poderosamente relevante y urgentemente necesario en nuestra sociedad cada vez más agitada y descontrolada. Divide tu trabajo como Dios lo hace. Dale estructura y encontrarás este gran beneficio de poder ver la bendición al disfrutar del trabajo completado. Además de que serás mucho más efectivo, porque no te verás paralizado frente a una montaña imposible de escalar. Al final de cada día, Dios se detuvo y vio que era bueno.
¿No es hermoso? Observó lo que había hecho y lo disfrutó. Dios no dijo, bueno, hice la luna y las estrellas, pero aún me faltan los peces y los animales, y ni siquiera he empezado con el hombre. No encuentras eso en el relato de la creación. No, Él disfrutó su obra terminada al final de cada día. Te confieso que esa es una de mis mayores luchas, lo vuelvo a decir. Preocuparme más por lo que aún tengo que hacer mañana y así perderme la alegría de lo que Dios me permitió hacer hoy. Y ahí es donde fallamos la mayoría de nosotros. El patrón de Dios es que cada día y cada semana quienes lo amamos saboreemos la alegría del trabajo terminado. Cada día, cada semana, cada estación, cada año. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Tu lucha con el tiempo. Y hoy nos encontramos en Éxodo capítulo 20, en los versículos del 8 al 11. Nuestro mensaje hace parte de una serie más amplia titulada Las 10 luchas más grandes de tu vida, donde estamos viendo los 10 mandamientos y cómo abordar las luchas más grandes que enfrentaremos en nuestras vidas. Si te perdiste alguno de los programas de esta serie, puedes escucharlo en línea visitando abrelabiblia.org. Ahora regresemos al mensaje. De nuevo, aquí está el pastor Colin. Aquí es que encontramos la bendición del descanso. Dios descansó en el séptimo día. Míralo en el versículo 11. Y por eso bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, si quieres una definición sencilla de descanso, podríamos decir que el descanso es simplemente el disfrute del trabajo completado. Por eso hemos pasado tanto tiempo hablando sobre el trabajo, porque no puedes disfrutar del descanso si no completas primero el trabajo que tenías que hacer. Eso fue lo que Dios hizo en el séptimo día. Terminó su obra de creación, pero terminó esa obra de esos días, la disfrutó y descansó porque estaba completa. Disfrutó del trabajo terminado. Y Dios nos llama a seguir ese patrón, no solo de manera diaria, como ya hemos visto, sino de manera semanal, al guardar el día de reposo como santo. Y hemos visto muchas veces en distintos pasajes de la palabra que esta palabra tan importante, santo, significa diferente o separado, apartado. Simplemente significa separado. Significa no estar mezclado con los demás. Así que lo que significa guardar el día de reposo como santo dependerá en cierto grado de lo que normalmente haces el resto de la semana. Para un estudiante debería haber un día en el que no estudie. Para el obrero manual debe haber un día en que deje tranquilo el martillo. Para el trabajador de oficina debe haber un día en que deje de estar frente a la computadora. Tienes que detenerte de lo que Dios te ha dado como tu labor principal para enfocarte en otra cosa, en algo diferente. Recuerda el día de reposo para santificarlo. Eso es lo que significa. Y todo esto nos lleva a hacernos algunas preguntas muy importantes, como por ejemplo, ¿cómo damos reposo a los cuidadores? ¿Cómo damos reposo a los padres de hijos con necesidades especiales o a las madres que están todo el día en casa? Pues se necesita una comunidad, una familia para lograrlo. Y doy gracias a Dios por muchos ejemplos maravillosos en la vida de esta comunidad, donde vemos cada vez más ese tipo de ministerio vivido de maneras muy prácticas. Ayudar a otra persona a encontrar reposo es una manera hermosa de guardar el cuarto mandamiento. El patrón de Dios para tu vida incluye un día en el que disfrutes descansar de lo que normalmente haces. Ahora, fíjate que debemos disfrutar este descanso. Míralo en el versículo 11 de nuevo. Debemos disfrutarlo. Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Este día de descanso es un regalo y una bendición de Dios que debe disfrutarse. Ahora bien, el sábado es el séptimo día. Y encontré gran ayuda en escritos judíos, especialmente el de Abraham Heschel, cuando habla sobre la importancia del séptimo día. En un momento voy a comentar acerca del significado del primer día, es decir, el domingo, en el cual nosotros como cristianos nos reunimos para adorar. Pero primero quiero que escuchemos un poco de la sabiduría judía sobre la relevancia del séptimo día.
El séptimo día, dice Heschel, nos recuerda que el descanso llega cuando hemos completado nuestro trabajo. No descansamos para poder trabajar. Él dice, trabajamos para poder entrar en el descanso. De ahí el séptimo día. Heschel dice que el sábado no existe por causa de los días de trabajo. Son los días de trabajo los que existen por causa del sábado. ¿Lo puedes ver? El trabajo conduce al descanso. Trabajamos para que, habiendo completado nuestra labor, podamos entrar en el descanso. Este es el clímax de la vida, y luego continúa describiendo cómo es una anticipación del día en que toda nuestra obra habrá terminado. ¿Ves el patrón de la semana? Trabajar 6 días y luego entras en reposo en el séptimo. Si lo amplías, tienes un retrato de toda tu vida. Trabajas, cumples todas tus responsabilidades dadas por Dios a ti y luego entras en el descanso, donde te reunirás con todo el pueblo de Dios, cantarás sus alabanzas, entrarás en su reposo y disfrutarás de su presencia por siempre. Cada semana debe ser una foto instantánea del panorama más grande de lo que tu vida realmente significa. Eso es hermoso y muy poderoso cuando lo logramos entender así. Disfruta tu descanso. Es el clímax de la vida. Nota también que el mandamiento dice que debemos compartir nuestro descanso. En el versículo 10 debemos compartir este reposo con todos los que están dentro de nuestra esfera de influencia. Nota, tu hijo, tu hija, las personas que trabajan para ti, el extranjero e incluso los animales. Esto es radicalmente diferente al mundo en el que estamos viviendo. Mira, trabajamos bajo la suposición de que el descanso es el privilegio de quienes pueden pagarlo. Oye, qué tremendo. Esto es lo que nos han hecho creer y lo hemos creído. Que trabajamos bajo la suposición de que el descanso solo lo merecen aquellos que pueden pagarlo. El ejecutivo cuya empresa funciona tan bien que ahora puede pasar 3 días a la semana en su club campestre. Pero para el trabajador de salario mínimo que vino de otro país, tiene que trabajar 24 horas, 7 días a la semana, solo para poder sobrevivir. Así funciona el mundo, así estamos funcionando. Pero Dios le dice a su pueblo, quiero que sean una comunidad con valores diferentes a los de los demás. Quiero que se aseguren de que todos los que están en su esfera de influencia puedan disfrutar de este día de descanso. Asegúrense de que su trabajador peor pagado pueda sobrevivir con lo que gana en 6 días y no tenga que trabajar el séptimo día. Recuerden que como pueblo de Dios fueron esclavos en Egipto, donde el trabajo era incesante. Yo los liberé de eso. Quiero que compartan esa liberación con todos los que están en su esfera de influencia. Entonces reflejarán en su comunidad algo de mi gloria. Entonces todas las naciones los mirarán y dirán, entre los de ese pueblo, hasta los animales tienen un día libre. Y tú podrás decir, sí, porque Dios nos ha dado trabajo que hacer, pero nos creó para más que el trabajo, nos creó para la eternidad. Y un día de cada 7 lo apartamos para recordarnos eso y para fortalecernos en esa realidad. Y ahora, para ir concluyendo, alguien pudiera decir, bueno, eso está muy bien para el séptimo día, pero este es el domingo, el primer día de la semana, y los cristianos han adorado el domingo desde los tiempos más antiguos, cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Bueno, los creyentes tienen opiniones diferentes sobre si el domingo debe considerarse un nuevo sábado o no. Algunos dicen que el domingo es el sábado cristiano, solo que cambió de día. Otros dicen que el día de reposo y el día de adoración son cosas distintas y no necesariamente están ligadas. Es cierto que los primeros cristianos adoraban el primer día de la semana antes de que saliera el sol, antes de empezar su jornada laboral, o bien se reunían en la noche después del trabajo. Ellos no tienen el domingo libre, simplemente escogieron reunirse ese día. Esa podría ser una de las razones, digo yo, por las que Eutico se durmió cuando Pablo predicaba un sermón excepcionalmente largo y cayó por la ventana al suelo. Pero quiero sugerirte que hay un significado especial que debemos abrazar en este primer día de la semana.
Mira, como nos recordó Abraham Heschel, en el Antiguo Testamento la ley sobre el séptimo día decía: termina tu trabajo para que entres en tu reposo. Y ese principio sigue siendo válido para nosotros con respecto a nuestro trabajo. Es un principio de vida para nosotros. Pero el Nuevo Testamento habla de otro tipo de reposo al que entramos sobre una base completamente diferente. Y esto es increíblemente importante al estudiar los 10 mandamientos, porque si miro todo lo que Dios me ha llamado a hacer en los mandamientos, tengo que concluir que no he terminado la obra. No la he terminado aún. ¿Y quién de nosotros sí la ha terminado? Hemos visto los primeros 4 mandamientos. ¿Quién de nosotros puede decir de verdad: me he entregado a Dios de manera total e incondicional? ¿Quién puede afirmar: he dejado de lado por completo todo intento de meter a Dios en mi propia agenda? Lo estoy adorando tal como Él es en plenitud. ¿Todo lo que hago ahora honra su nombre? Nadie puede decirlo. Tenemos que admitir que no hemos terminado aún la obra. Y al mirar el llamado de Dios a ti y a mí en los 10 mandamientos, debemos reconocer que no hemos cumplido con esa obra aún. Entonces surge la pregunta: ¿cómo entraremos en el reposo de Dios? Entre más vivo y más estudio estos mandamientos, más convencido estoy de que nunca terminaremos esa obra. No podremos decir jamás, ni siquiera el día de nuestra muerte: Señor, finalmente he cumplido los 10 mandamientos. No vamos a llegar ahí nunca. Ninguno de los que estamos aquí lo va a lograr. Por eso Jesús nos dice: vengan a mí y yo les daré descanso. Yo les daré descanso. Piensa en eso. Cuando Él murió en la cruz, cargó sobre sí todos mis asuntos inconclusos delante de la ley de Dios. Y en su cuerpo, mientras lo llevaba todo encima de Él, clamó: consumado es. Consumado es. Mi obra no está terminada, pero su obra sí lo está. La obra de Jesús ha sido completada. Ese es mi reposo. Vengan a mí y yo les daré descanso. Tú no has terminado, te dice Jesús. No has terminado lo que Dios te ha llamado a hacer, pero yo sí lo he terminado por ti. Tú no puedes terminar lo que Dios te ha llamado a hacer. Jamás podrás lograrlo por tus propias obras. Déjame darte descanso para tu alma. Qué gran manera de concluir este mensaje mientras hemos estado escuchando al Pastor Colin. Y podemos recordar la obra que Dios nos ha dado para hacer y del descanso que podemos encontrar en Él. Y no sé tú, pero muchas veces yo me encuentro tan agobiado y tan ocupado con la idea del descanso, una idea que parece muy lejana. Pero qué glorioso es recordar que Dios nos ha dado la bendición del descanso. Nuestro mensaje se tituló Tu lucha con el tiempo y es parte de una serie más amplia llamada Las 10 luchas más grandes de tu vida. Y como parte de esta serie, hemos desarrollado un folleto descargable titulado Conocer a Dios a través de los 10 mandamientos. Puedes descargar Conocer a Dios a través de los 10 mandamientos visitando abrelabiblia.org/libros. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú.